habíamos visto fluidoterapia. Yo les decía que en términos generales, mm, es lo primero que deben de saber, ¿no? Y el manejo de agua, de fluidos, de la hidratación, de saber indicar un suero fisiológico, de saber cuándo de repente utilizar em, eh, otra solución, que no se debe de usar agua destilada, que sirve para medicamentos, y que de preferencia tampoco deben de usar dextrosa al 100% sola, sin electrolitos, ¿no? De preferencia siempre debemos de utilizar con electrolitos. Les decía que si es que colocamos dos ampollas de hipersodio, es decir, de cloruro de sodio al 20%, que vienen ampollas de 20 o de 21,5, colocadas en un frasco de agua destilada o en un frasco de um, dextrosa al 5%, y vamos a obtener más o menos un cloruro de sodio al 9 por mil. Que sale un poquito menos, unos 200 milimoles menos, pero más o menos por ahí van, se puede utilizar con seguridad. Y que no deberían de utilizar agua destilada sola o destroza sola, puesto que si desaparece la glucosa, se queda el agua libre, y el agua libre es muy difícil de manejar para la fisiología del cuerpo, ¿no? Entonces, esos son conocimientos básicos y esenciales. De igual manera, la terapéutica de dolor, el uso de analgésicos, antispasmódicos y AINES es todo un capítulo, y que también es algo que se practica todos los días en la práctica médica, ¿no? En esencia, oh dolor, no eres tú una maldición, ¿no? En cierta forma, ¿por qué existe el dolor? El dolor básicamente es una señal de alarma de que algo no está funcionando bien. En resumen, existimos los médicos y nos ganamos la vida en gran parte, ¿no? Gracias a que existe el dolor. Es una llamada a las 2 de la mañana al doctor Hiracata porque un paciente está con mucho dolor y no le pasa un cuadro vesicular, y uno tiene que indicar un analgésico, levantarse de repente, ir y verlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es así como nos ganamos la vida, ¿no? De repente muchos no quieran ganarse la vida así y digan, no, doctor, yo me voy a dedicar a otra cosa que no sea esto, voy a dedicarme a radiólogo o de repente a patólogo, ¿no? Bueno, pero la mayoría de los médicos nos dedicamos a otras especialidades que de una u otra forma tenemos que lidiar con el dolor, ¿de acuerdo? Bien, el dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo. Es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas, ¿no? Es un sentimiento intenso de pena, tristeza, lástima, que se experimenta por motivos emocionales o anímicos también, ¿no? Están llevando ustedes neurología, psiquiatría, y existe pues ese dolor que acompaña indudablemente a estos sentimientos, ¿de acuerdo? Indudablemente que no somos somos exclusivos, mm, que percibimos el dolor, pero el día de ayer me pasó algo interesante, ¿no? Siempre salgo en la tarde a jugar con mis perritos, ¿no? Y jugando con mis dos perritos, le tiro pues una pelota, y la perrita, media despistada, se fue corriendo detrás de la pelota y se encontró con la pared y se fue de cara, ¿no? Y cuando la veo, pues había mordido la puntita de la lengua, ¿no? Y sangraba. Yo, pucha, que preocupado, ¿no? Atiné a colocarle un pañuelo o algo, pero la perrita como si nada, ¿no? Como ella no era el asunto, ella seguía jugando, ¿no? Me impresionó lo rápido que le paró el sangrado, y ella como si es que nada hubiera pasado. No dudo de que indudablemente podría haber quedado la parte del dolor, pero la parte subjetiva tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, existen personas que tienen umbrales de dolores mayores que otras, hay razas que resisten mejor el dolor que otras razas,
o culturas en donde se aguanta mejor el dolor que otras culturas también. En términos generales, lo que observamos es de que sí, la mujer aguanta mejor el dolor que el hombre. Por alguna razón, el hombre pareciera que fuera más sensible al dolor, ¿no? O en todo caso, la sensación de miedo al dolor es diferente, ¿no? Como si es que el dolor estuviera más en relación a las mujeres, ¿no? Son mis apreciaciones personales, por supuesto, ¿no? La muerte no es una cosa tan grave, el dolor sí, decía André Monroe, ¿no? ¿De acuerdo? Hay la necesidad, pues, de, en todo caso, establecer una escala del dolor y que como es una reacción, es una percepción sensorial, sensitiva, subjetiva, etcétera, no existe, pues, un dolorómetro que podríamos marcar, puesto que esto de acá es una cuestión bastante individual. Entonces, para empezar cualquier estudio, siempre es bueno tener una escala visual análoga para poder cuantificar el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que llevan neurología, etcétera, siempre es bueno tener a la mano una tablita para poder preguntar al dolor, ¿no? Se han hecho diversas tablitas y hay estas tablitas con caritas que sirven para los niños, ¿no? Y también sirve para los adultos, por supuesto, ¿no? Pero para los adultos se les pregunta de una escala del 0 al 10, ¿no? Con estas preguntas, entonces, más o menos decir en la forma personal cómo siente, percibe el dolor. Esto va a ser de mucha utilidad, sobre todo antes de iniciar el tratamiento, puesto que después de iniciado el tratamiento, esta se debería de modificar, ¿no? Un dolor que dice no aguanto más, si es que ya baja a me duele bastante, pero menos que antes, estamos mejorando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay la necesidad de crear más o menos una escala con el cual poder colocar esta sensación subjetiva, por lo menos en la historia clínica, en la zona de la evolución, para poder percibirla, ¿no? Eh, no mostrar sentimientos es la mejor manera de evadir el dolor. Y muchas veces estamos nosotros, un segundito, jóvenes, un segundito. Ese es el problema cuando uno opera y tengo pacientes. Un segundito, aló. Disculpen, ese es cuando pasa, cuando uno tiene pacientes en la clínica. Bien, les decía que no mostrar sentimientos es la mejor manera de evadir el dolor. Yo en la clase, bueno, en la clase de cirugía, en un conversatorio, jóvenes, nosotros estamos sentados en el tópico y qué feo llegar con un dolor y que el médico nos mire a nosotros con cara de que, bueno, ¿y tú qué haces acá, no? Y a la hora que vamos con la ampolla, con la enfermera y nos vamos con nuestro dolor, ni siquiera se inmuta y qué barbaridad que nos va a colocar la inyección y nos dicen, ya, pues ya, no hagas tanta cosa, ¿no? Es algo que nos deja una desazón, ¿no es cierto? Eso es algo que debemos de evitar que eso suceda, por supuesto, ¿no? Ahora, yo escribí en mi Facebook por ahí de que la gente quiere de que nosotros compartamos su dolor en cada episodio, en cada situación, y ya con esto de acá, imagínense después del COVID, ver que se nos muere en la cara, pues 10 15 pacientes en una guardia, en realidad nos va insensibilizando a nosotros al dolor, ¿no? Todo esto de acá es que están llevando psiquiatría, jóvenes, se llama síndrome, ¿alguien sabe? Sí, lo saben. Yo le llevo en medicina también. ¿Cómo se llama? El ya estar insensibilizados por el dolor y no responder no tener una respuesta al dolor de los requerimientos de los pacientes. Chicos, ¿están despiertos? Miguel Nepo, tomo mi agüita. Síndrome de Burnout. ¿Alguien sabe lo que es un síndrome de Burnout? Nadie. Bueno, Burnout. El síndrome del quemado, creo que le dicen.
Sí, así es. Burnout es síndrome del quemado, ¿ya? Exacto, nos quemamos, nos saturamos, ¿de acuerdo? Vamos a revisar en forma rápida algunos aspectos de el dolor, aspectos anatómicos, muy rápido, ¿de acuerdo? Porque después me pasa la hora, llevan 15 minutos. El dolor podríamos tener dolores somáticos, viscerales y dolores referidos, ¿de acuerdo? En medicina hay otras clasificaciones, por supuesto. Los dolores somáticos, son aquellos jóvenes de que pueden provenir de la piel, las fascias, músculos, peritoneo parietal, de la pleura, puede ser de la pleura parietal, puede ser muy intenso y localizado con precisión, diferenciar el dolor en el lado derecho, en el lado izquierdo. Son esos que se conducen al sistema nervioso central por los nervios espinales segmentarios. Después el nervio facial también, ¿no? En la cara, etcétera. En la parte central del diafragma, el frénico, en fin, el diafragma, el abdomen. Pero son esos nervios que de repente nos golpeamos un dedo y rápidamente sabemos, nuestro cerebro reacciona con un reflejo, sabe captar la intensidad de este dolor y sabe en qué dedo ha sido, ¿no es cierto? Rápidamente lo localiza. Este es el dolor que da un arco reflejo, entonces en respuesta a ese dolor generalmente retiramos el miembro, ¿no? Explica la hiperestesia cutánea, el incremento de tono o rigidez, signo de defensa, la inflamación del peritoneo parietal da ese cuadro de hipersensibilidad, signo de rebote que caracteriza la peritonitis, ¿no? Por otro lado, el dolor visceral es el que procede de los órganos abdominales, peritoneo, visceral y mesenterios, generalmente son los que duelen. El miocardio también duele, pero en respuesta básicamente a la falta de sangre, ¿no? El infarto, ¿de acuerdo? Esto es el dolor visceral. Este dolor es diferente, no es causado por estiramiento de una víscera o mesenterio, es decir, de los cólicos, el típico cólico, ¿no? La distensión de una víscera hueca, o en todo caso la isquemia, daño tisular químico. Por eso el infarto a miocardio duele, pues porque un cemento del corazón del miocardio se queda sin sangre, ¿no? Y se infarta. El dolor es mal localizado, se refiere hacia la línea media, el cólico es un tipo de dolor visceral y generalmente se debe a obstrucción luminal en muchos órganos, ¿no? En ocasiones puede discriminar derecho e izquierdo, pero generalmente referidos o irradiados hacia la línea media. Y se acompaña de actividad parasimpática, diaforesis, salivación, náuseas, vómitos, taquicardia, que son reflejos autónomos, ¿no? Cuando uno tiene un cólico muy fuerte, da ganas de salivar, da mareo, se pone pálido uno, ¿no? Diaforesis, puede ir acompañado de náuseas y vómitos, taquicardia, ¿de acuerdo? Entonces ese es el dolor. El dolor referido no es ni uno ni otro, sino es la sensación de dolor en un sitio diferente al lugar en donde se origina el estímulo, pero en un área inervada por el mismo segmento adyacente a la médula espinal. En realidad, tanto las estructuras somáticas como viscerales pueden inducir al dolor referido. Generalmente el dolor abdominal se refiere a la zona media, la región periumbilical o a la zona epigástrica del plexo solar, ¿de acuerdo? Y el dolor típico del apéndice es producido por la distensión y este dolor se refleja generalmente en el epigastrio y periumbilical, ¿de acuerdo? El dolor de un cólico vesicular duele en el hipocondrio derecho, pero muchos pacientes refieren dolor interescapular o dolor referido hacia el hombro del lado derecho, ¿no? Y si ustedes tomaran una radiografía, una resonancia magnética del hombro, etcétera, no van a encontrar nada, ¿no? Del hombro todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque no es el hombro el que está mal, sino que es un dolor reflejo debido al problema del cuadro vesicular. Así, además, los tipos de dolor pueden ser dolores nociceptivos, dolores inflamatorios o dolores neuropáticos, ¿no? Eh, el dolor nociceptivo es aquel que aparece como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen daño o lesión en órganos somáticos o viscerales y es un dolor que frecuentemente cumple una misión de protección,
protección, ¿no es cierto? Y ya lo hemos explicado, o sea, ante un golpe, ante una quemadura, de cuenta, uno retira el miembro, tiene una acción básicamente de protección. El dolor inflamatorio, el que sigue a un trauma o dolor posterior a la cirugía, enfermedades inflamatorias crónicas, es indicativo de un problema o enfermedad que comúnmente requiere de una evaluación y un diagnóstico, aunque todo dolor requiere de un diagnóstico, ¿no? Nuestro gran problema, jóvenes, en el dolor es que, como les decía, ¿cómo saber qué cosa está produciendo un dolor? Y ahí es lo que yo les aplicaba, de que los ojos no logran ver lo que la mente no sabe, ¿no es cierto? Entonces, para diagnosticar algo, uno que tiene que tener básicamente conocimiento, saber. Un médico diagnostica enfermedades que conoce, un médico no puede diagnosticar enfermedades que no conoce. Y nadie puede diagnosticar a una situación que su intelecto no conoce. ¿De acuerdo? Chicos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, ¿No es cierto? doctor. Para resolver una crisis económica en el Perú, ¿qué se necesita? Saber, ¿no es cierto? Si no ponemos como ministro de Economía a una persona que no sabe de economía, entonces no la va a ver y no vamos a ir. Para resolver un problema, por eso hay que tener el conocimiento. Esos son aspectos técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros los médicos somos los expertos en el diagnóstico, debemos de ser expertos en el diagnóstico. Y yo siempre le hago esta pregunta a muchos, de repente se les ha hecho en realidad nacional, no sé, pero hay un parecido entre los médicos, los abogados y los militares. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿No hay nadie? Bueno, ya después le diré la respuesta en otra oportunidad. Sigamos. Eh, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define como el dolor neuropático al iniciado o causado por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso. ¿Ya? Es un dolor que raramente tiene una misión de protección. El dolor neuropático puede aparecer de forma aguda. Actualmente se está reconociendo que el dolor neuropático agudo es una entidad propia y responsable de la cronificación del dolor agudo, y también puede ser de forma crónica. El dolor neuropático es un dolor que lo inicia el sistema nervioso sin ningún estímulo. Es decir, no intervienen los receptores, ¿ya? Y tampoco de dolor tipo inflamatorio. Es un dolor que tiene un origen básicamente en una disfunción del nervio, de los nervios o del sistema nervioso. Y esto acá es bastante difícil, primero de tratar, suelen ser resistentes al tratamiento, este, y frustrante tanto para el paciente como para el médico, ¿de acuerdo? Requiere de otra conducta, jóvenes. Bien, entonces, dicho esto, empezamos con la terapia del dolor. ¿Cómo se trata el dolor? Bien, indudablemente que en medicina ya lo deben de haber visto, han llevado muchos cursos ya de medicina y reumato, etcétera, y han revisado también los antiinflamatorios no esteroideos y el tratamiento del dolor, o el dolor por lo menos, ¿no? Pero hay que darle una buena revisada. La corteza de la quina, ¿no? Asimismo era usada para la obtención de la quinina y que tenía actividad pues antifebrífuga, ¿no? Básicamente tenía actividad antipirética, ¿no? Eran conocido como la corteza de la quina, descubierta por la esposa, o era, no fue descubierta por la condesa de Chinchón, la esposa del rey Fernández de Cabrera, pero sí ella lo tenía de los indígenas, ¿no? Y observó pues que los curanderos nativos la empleaban para bajar la fiebre, ¿no? Y en relación a sus propiedades curativas, ¿no? Nuestro escudo ve ahí el árbol de la quina. ¿Qué es lo que hay que hacer una buena historia en relación al dolor? El inicio del dolor, la frecuencia del dolor, el sitio del dolor, la irradiación, la calidad o el carácter del dolor, qué intensidad tiene, ¿no? La severidad del dolor, por eso la escala análoga visual,
Duración del dolor, factores agravantes, atenuantes, respuestas a los analgésicos, respuesta a otras intervenciones, síntomas asociados, interferencia con las actividades de la vida diaria. Muchas veces los pacientes no vienen así simple como un dolor y nunca han tomado nada de nada. Generalmente se automedican o ya vienen tratando con algunos medicamentos. Todo eso también hay que recolectar en la historia clínica. ¿Alguien sabe, en resumen, la, esa mnemotecnia para inspeccionar el dolor? ¿Sí? Cuando están haciéndole la historia del paciente. Alicia, Sí, ¿no? Alicia, ¿Y qué hay que investigar, Mariano? antigüedad, localización, intensidad, Intensidad. eh, Carácter. Irradiación. carácter, Características, irradiación, irradiación, atenuantes sí, y agravantes. Atenuantes y agravantes. agravantes, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Entonces, todo eso hay que recogerlo en la historia clínica, ¿no? Sí. Barreras para un efectivo manejo del dolor, poco conocimiento del manejo del dolor por las enfermeras y médicos, subestiman el grado del dolor, la mayoría de las veces, poca educación formal, ¿no? El personal que cuida a ancianos, poca habilidad de observar y reportar el dolor, la fobia al utilizar derivados del opio, ¿no? También, acá en el Perú sobre todo, sí. En otras partes se utiliza así, derivados del opio con un poquito más de libertad y generalmente los expertos en tratamiento de dolor, sobre todo debe usarse para el dolor agudo, ¿no? Inapropiado reporte del dolor, inexistencia de programas de calidad del dolor, ¿no? Existe todo hoy en día en los hospitales grandes, existen toda una unidad de terapia del dolor, ¿no? Y por parte de los médicos, como les decía, quizás tenemos una formación de que el dolor es parte inherente de las enfermedades y el paciente se lo tiene que aguantar, ¿ya? Pero ese es un concepto equivocado, como les decía, ¿no? Hay que individualizar en los aspectos del dolor y a la larga, lo que yo siempre les explico a los pacientes es que el dolor es como si es que fuera una alarma, ¿no? De que algo no está bien y entonces empieza a sonar esa alarma indica que algo no está bien y lo lleva a consultar al médico. Ahora, el médico tiene la mala costumbre de que no le gusta decir no sé, no sabemos, o vamos a investigar, o vamos a preguntar a alguien. Generalmente, si no tenemos una respuesta a una interrogante, ¿qué es lo que hacemos, chicos? Consultar. Claro, pero consultar lo hace un médico, sí, un médico bien formado, maduro, correcto, pero cuando uno generalmente va donde un médico y eso es algo que también es una cuestión que yo puedo observar, de repente estoy mal juzgando, pero en términos generales, si es que uno no sabe el motivo y no tiene una respuesta para el paciente, en todo caso le inventa, ¿ya? Y eso es algo que no hay que hacer. O sea, no debemos de asumir cosas que no son en el origen de un dolor. Este, y no, esas son sus ideas, le decimos al paciente, ¿no? Y no, hay que tener cuidado cuando uno va a decir esas cosas, ¿de acuerdo? Primero hay que investigar, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, existe, jóvenes, en el caso de tratamiento del dolor, unos pasos que debemos de seguir, ¿de acuerdo? Si es que este dolor es leve, si es moderado, si es intenso, si es irruptivo o disruptivo, ¿no? Debemos de tener las alternativas. Este cuadrito hay que saberlo, ¿de acuerdo? Y tenemos escalas, escalones para el manejo del dolor, ¿ya? Básicamente está clasificado en 3 escalones, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿no? Leve, moderado e intenso, y hay dolores que escapan a esta situación. Y en este primer escalón debemos de recurrir básicamente al paracetamol, metamizol, a los AINES, ¿no?
etcétera. Si controla el dolor, sí, continúan con ese tratamiento. Si no controlan, pasa recién al segundo escalón, en el cual pueden sumarle a uno de estos medicamentos, generalmente codeína o tramadol. Es decir, en el segundo escalafón, pues los asociamos a un opioide débil, ¿de acuerdo? A un opioide débil. Si es que esto de acá logra controlar, continuamos. Si es que no logra controlar esto de acá, ya tenemos que dar a un paso más adelante, ya tenemos que utilizar opioides mucho más fuertes, ¿no? El fentanilo, la oxicodona, la buprenorfina o la morfina misma, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el dolor es controlado, esto es generalmente lo último que tenemos para la administración del dolor, ¿no? Y generalmente si es que no es controlado, hay que revisar el diagnóstico, valorar las técnicas, y hay que rotar, intentar buscar otro opioide, ¿no? Igual acá la morfina, el fentanilo, la oxicodona, ¿no? Para de manejos ya disruptivos, ¿no? En cualquier situación, valorar, como les decía, la terapia coayudante, ¿no? En el dolor neuropático, antidepresivos, anticonvulsivantes, si hay metástasis ósea, radioterapia o bifosfonatos, ¿no? La hipertensión endocranial, la compresión nerviosa o el utilizar corticoides, que son los antiinflamatorios más potentes que podemos tener, ¿de acuerdo? Entonces, la primera lección es de que tenemos que tener una escala de intensidad de dolor analgésicos y apropiados. Recordemos nuevamente, en el primer escalón tenemos los AINE, el paracetamol y el metamizol. En el segundo escalón tenemos agregados los opioides débiles, que tenemos la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. El tramadol es lo que más tenemos a la mano, ¿de acuerdo? Y se puede asociar con estos fármacos. Y en el tercer escalón tenemos básicamente la morfina, la oxicodona para el dolor oncológico generalmente, el fentanilo que básicamente lo usan los anestesiólogos, ¿no? O los intensivistas, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos. Dicho esto, entonces, dentro de los analgésicos de primer orden, los más utilizados, tenemos la aspirina, el paracetamol o acetaminofén, el metamizol o dipirona, los AINES, el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, meloxicam, celecoxib, etoricoxib. También los antiespasmódicos, y que tenemos dolores viscerales, ¿no? Iosina N-butilbromuro, la iosinazol, la pargeberina, clorhidrato, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en el primer escalón. Ya dentro de los opiáceos más fuertes tenemos la morfina, la petidina, la codeína, tramadol, tapentadol, buprenorfina, ¿de acuerdo? Otros la lidocaína también, ¿no? Acá lo más fuerte es la morfina, la petidina, ¿no? Deberíamos utilizar con un poquito más de, digamos, licencia, morfina, petidina, en el manejo del dolor quirúrgico, ¿no? Pero no hay mucho la costumbre de hacerlo. La aspirina es uno de los más antiguos analgésicos, de acuerdo con una excelente acción sobre el dolor, la cefalea de cuenta, ¿no? El dolor de cabeza, resfríos y fiebre. También es un potente antipirético, ¿de acuerdo? Eh, ha sido y sigue siendo, es un excelente analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Además, pero el problema es que además tiene otras acciones, es antiagregante plaquetario, ¿no? Y además también tiene un elevado grado de gastrolesividad, ¿no? Puede desencadenar también reacciones alérgicas de broncoespasmo en los asmáticos y demás reacciones anafiláticas. Hoy se usa en presentaciones de 80 miligramos y 100 como antiagregante plaquetario para los pacientes que ya llevaron cardiología, va a prevenir el segundo episodio de infarto, ¿no? ¿De acuerdo? No lo usamos mucho, pues, por estas reacciones, pero si es que alguien no es asmático, no hay problemas de gastrolesividad y uno quisiera tratar una cefalea muy intensa, sigue siendo un buen analgésico, ¿de acuerdo?
Y como les decía, su uso se relaciona mucho a reacciones adversas, siendo típica la tríada de la poliposis nasal, asma e hipersensibilidad, ¿ya? Es decir, si hay pacientes con pólipos nasal, asmáticos o hipersensibles, hay que evitar el uso de aspirina, ¿no? Y sin embargo, es el AINE de elección en el embarazo, ¿no? Pero se debe suspender su uso 4 semanas antes del parto por su asociación a cierre prematuro del ductus arterioso, ¿no? El uso de aspirina en niños y adolescentes con cuadros febriles, eso sí, hay que evitar el uso en niños en cuadros de infecciones virales, puesto que se asocia a síndrome de Reye, ¿no? Que se caracteriza por vómitos, hipoglicemia, alteraciones hepáticas y del sistema nervioso central, ¿no? Así que evitar el uso de aspirinas en niños. Aspirina es uno de los 4 AINES aprobados para la artritis reumatoidea juvenil, ¿no? Se contraindica en casos de gastropatía ácida por su gastrolesividad. En el caso de artritis reumatoidea, como les decía, sí todavía tiene lugar su uso. Bien, esta clase también es sobre antipiréticos, ¿no? Y si es que tenemos fiebre, sí podemos utilizar uno de los analgésicos antipiréticos que vamos a enseñar, pero básicamente también hay que conocer de que existen otras alternativas como los medios físicos, ¿no? Primero, el ambiente debe ser templado y ventilado de 21 a 22 grados, ¿no? Y por conducción se puede perder el 15%. Hay que aligerar las ropas, ¿no? Desnudar al paciente, por irradiación se pierde el 50%, por evaporación el 30%, ¿no? Y en casos de fiebre de difícil control, baños de inmersión continuo con agua templada. Por favor, no vayan a utilizar agua helada ni con hielo, van a terminar chocando al paciente, ¿de acuerdo? Los baños tienen que ser agua templada, 35, 36 grados, es decir, un poquito más bajo que la temperatura central. Ahora, ustedes se han dado cuenta de que por todos lados nos paran tomando la temperatura con las pistolas láser. ¿Cuánto marca? ¿Se han dado cuenta? Menos de 37, 35, 34. Nada, todos estamos hipotérmicos con esa pistola, ¿no? Marca 33, 34, es decir, teóricamente estamos muertos con esas pistolas, ¿no? Eh, hay que hacer un estudio, vamos a ponernos ahí y todos anotamos cuánto hay que decirle y hay que ver para que vean de que en realidad nos sirve pues para controlar la temperatura, ¿no? Y si se presenta escalofrío, suspender, ¿de acuerdo? Evitar los baños de agua fría o helada, produce vasoconstricción y escalofríos, ¿no? Causar llanto, incomodidad, convulsiones, deterioro cerebral, muerte. Evitar en pacientes con neumonía, ¿no? ¿De acuerdo? Baños de soluciones que contengan alcohol, tampoco. Lo que se suele colocar son toallitas con agua fría, digamos, ¿no? Y recién sacada del caño. Las mamás le ponen vinagre bullí, ¿no? Vinagre bullí, ¿de acuerdo? Entonces, los medios físicos todavía siguen siendo buenos métodos, ¿de acuerdo? Método físico para la regulación de la temperatura, ¿no? Como les decía. Como resultado, en un mayor significado en la aplicación del baño de agua tibia a temperatura de 37, aplicado a 30 pacientes con hipertermia inicial de 39, ¿no? La temperatura inicial o una hora después baja a 36,5, ¿no? Entonces, es para que vean de que es útil los baños en la frente, en el abdomen, en la axila, en las ingles, ¿de acuerdo? Y hay que aligerarle la ropa al paciente, es lo primero que se debe de hacer. Ese estudio, ¿no? Aquí ya lo hemos leído, ¿de acuerdo? En el caso de dolor, se puede aplicar también compresas de agua fría o calor. La pregunta es, bueno, ¿y en qué caso utilizamos compresas frías o calor? Y para tratar una lesión. Entonces, la crioterapia, aplicación de frío local, alivia el efecto de dolor, sobre todo si es traumático, reduce la inflamación, edema, hinchazón, reduce el espasmo muscular agudo.
Jóvenes, yo siempre, como cirujano, siempre digo, lo único o lo mejor que puede haber para un trauma agudo, un golpe, ¿no? Es la aplicación de compresas de agua helada, de hielo, ¿no? En mi época, cuando uno llegaba de la calle y se trompeaba y llegaba con un ojo morado, venía la abuelita, sacaba un churrasco del refrigerador y uno andaba con su churrasco, su bistec en la cara, ¿no? Hoy ya el churrasco, el bistec es muy caro como para hacer eso de allí, pero lo que puede servir indudablemente es una compresa de una bolsa de hielo, pero no coloquen en la bolsa de hielo directo. Se coge una bolsa. Si tienen bolsa de agua caliente o fría, utilícenlo, pero si no tienen en una bolsa, doble bolsa de plástico, trozos de hielo y lo llenan de algo de agua. Yo en la emergencia del hospital agarro un guante 7,5, le coloco hielo y lo lleno de un poco de agua. Y en una toalla húmeda, lo envuelven con una toalla húmeda y todo eso se lo ponen en las lesiones. Sobre todo en la cara, cuenta que el tejido es muy laxo, se hincha con rapidez, ¿no? Los golpes en la cara. Los futbolistas también cuando tienen un trauma de repente agudo, etcétera, para los dolores de espasmo muscular agudo, se puede utilizar eh, hielo, ¿no? Como entre 10 a 30 minutos de forma discontinua, es decir, utilizan durante 10 a 30 minutos y repiten cada 2 horas. No aplicar sobre la piel, riesgo de quemaduras. Este, este productito, ¿logran ver mi pantallita? ¿Ven? Sí, doctor. Doctor. Este es un Spray. spray crioanalgésico, ¿de acuerdo? Esto bota un compuesto bastante frío, pero hay que tener cuidado de no aplicarlo muy cerca de la piel o así muy concentradito y concentrado en un área, puesto que puede producir una quemadura, ¿eh? ¿De acuerdo? Y esto es lo que utilizan para los deportistas, los futbolistas, ¿no? Sirve para no lo van a aplicar en el ojo, por supuesto, en la cara o sobre mucosas, ¿no? Pero esto es sobre un área, sobre todo agudamente traumatizado, ¿de acuerdo? Es útil, supongo que tenerlo, pero como les digo, si es que no lo tienen, no se hagan mucho problema. Una bolsa de agua, con hielo, ¿cómo es, no? Yo en mi casa ya tenía mis hijos pequeños, etcétera, y ellos ya de chiquitos, lo primero que uno le enseña a la señora cuando se golpean los chiquitos, sobre todo en la cara, etcétera, es ir corriendo al refrigerador, abrir, sacar unos cubitos de hielo, ponerle una bolsita y aplicarlos sobre una toallita húmeda o un secador limpio, ¿no? Húmedo, ¿de acuerdo? Miren indicaciones: traumatismos, hematomas, esguince, bursitis, rotura muscular, calambres después de un entrenamiento intenso sobre músculo o articulación, sobre músculos, tendones, aplicar en fase aguda. Sobre todo cuando están haciendo ustedes sus ejercicios, ¿no? Y sufren un traumatismo, etcétera, la aplicación de hielo es importante. En la fascitis plantar, muchos tienen dolores, sobre todo sus papás pueden tener dolor en la fascia plantar, ¿no? Más útil que el calor en la fase aguda es el hielo, ¿ah? ¿De acuerdo? No colocar sobre heridas abiertas o hemorragias, infecciones, alta sensibilidad al frío, piel muy sensible, síndrome de Raynaud, neoplasias, trastorno o fenómeno de Raynaud, ¿no? ¿En qué consiste el fenómeno de Raynaud? Se ponen azul. Vasoconstricción Así a temperaturas frías. Así es. Neoplasias, trastornos vasculares periféricos. Entonces, jóvenes, básicamente la crioterapia en fases agudas, sobre todo si son espasmos musculares, ¿no? Los dolores después de los entrenamientos o deportes intensos, ¿de acuerdo? La aplicación de calor, igual, la aplicación de calor no van a echar agua hervida, pues, jóvenes, tiene que ser en una bolsa de agua caliente, ya aplican agua caliente, pero no muy caliente que vaya a provocar quemaduras, ¿eh? Igual, de la misma forma, no hay que aplicarlo directamente la bolsa, sino envuelta en una toalla, ¿de acuerdo? De preferencia húmeda, ¿de acuerdo?
da una acción sedante, relajante, reduce el dolor crónico sobre todo, ¿ya? Muscular articular, baja la presión arterial, hay que tener precaución. Entre 10 a 30 minutos, también de forma discontinua, cada 2 horas, no aplicar sobre la piel directamente, el riesgo de quemadura, sobre todo si es que hay trastornos neurológicos, como en el caso de los diabéticos, ¿no? Que tienen neuropatía diabética, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Va en las lesiones musculares, los dolores articulares, pero sobre todo en las fases agudas. Cuando uno tiene un golpe, uno agarra y por salir a defender, como siempre salimos los hombres bastante valientes, salimos a defender a las bellas damas, y recibimos un golpe, los que nos deben de aplicar directamente primero es frío, ¿de acuerdo? Frío local, unas 12, 24 horas, ¿de acuerdo? 12 20 por 24 horas, quién sabe, un poquito más, aplicar bolsas de hielo, ¿de acuerdo? Después de las 48 a 72 horas, ya pasó la fase aguda, entonces uno para que favorecer la reabsorción de los hematomas, etcétera, entonces se puede aplicar calor húmedo, ¿de acuerdo? Calor húmedo. Si existe inflamación en la zona hinchada, roja, caliente, hemorragia, ¿no? Traumatismos recientes con inflamación o derrame, no se debe de aplicar, ¿ya? Entonces, se entendió esta parte, ¿no es cierto? Crioterapia y termoterapia, ¿sí? ¿Chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, ok, un ratito, me disculpan. Entonces, el paracetamol o acetaminofén, el famoso Panadol. Se paran quejando los pacientes, tanto voy para tanta consulta para que únicamente me den Panadol, ¿no? O paracetamol, ya saben, ¿no? El paracetamol es en el Perú uno de los analgésicos de mayor uso, sigue siendo un analgésico adecuado para la mayoría de las situaciones y por su extendido uso también es menospreciado, ¿no? Como les decía, en especial por los asegurados, ¿no? Además de su uso como analgésico, su eficacia antipirética, la cual hace que este producto debe de ser bien conocido por todos ustedes. Tiene una conocida hepatotoxicidad en relación a la dosis y al tiempo de uso, así que en Europa, sobre todo, que se usa mucho paracetamol, en cuenta de los intentos de suicidio tomando 20, 30 tabletas de paracetamol, producen una insuficiencia hepática aguda, ¿no? El antídoto específico es la N-acetilcisteína, ¿de acuerdo? Eso hay que saberlo. La actividad analgésica y antipirética, tiene muy buena acción analgésica y antipirética, muy poca acción antiinflamatoria. Así que si es que uno quiere un analgésico, más analgésico que antiinflamatorio, el paracetamol sin duda que es una muy buena acción, ¿no? Tiene acción central y periférica, es decir, tiene actividad sobre el centro hipotalámico termorregulador, promoviendo la pérdida de calor. Los alimentos ricos en carbohidratos pueden disminuir su absorción. Y como analgésico postquirúrgico yo utilizo todavía bastante paracetamol, se debe administrar 1 gramo cada 8 horas sin exceder más de 4 gramos día en adultos, ¿ya? En niños 50 miligramos por kilogramo día. Y se puede asociar con otros analgésicos, como ya hemos visto, se asocia uno de primera con un AINES o con uno de primera con de segundo escalón, como es el tramadol, la codeína, etcétera, ¿no? Hay muchos productos que asocian paracetamol a algo más. Paracetamol diclofenaco es conocido, paracetamol tramadol también va. Paracetamol, codeína, vía, ya no sé si es que hay. Con ibuprofeno casi no hay, pero lo podemos asociar, ¿de acuerdo? Y naproxeno mucho mejor también, en esto pero las asociaciones potencian la acción del paracetamol si es que queremos potenciar la actividad analgésica y sobre todo antiinflamatoria. Como el paracetamol no tiene mucha actividad antiinflamatoria, entonces podemos asociarla. Es un potente analgésico y antipirético con pobre acción antiinflamatoria, ya les decía, en los adultos entre 500 a 1 gramo cada 4 o 6 horas, dosis máximas
de 4 o 5 gramos al día, ¿de acuerdo? Quizás hasta 4 gramos podríamos utilizar y ahí después ya, en lugar de seguir aumentando las dosis, yo utilizo generalmente 3 gramos diarios. En lugar de aumentar la dosis como analgésico, lo asocio a otro, ¿de acuerdo? Además, pues como antipirético no necesitan utilizar 1 gramo. Como antipirético, con 500 miligramos suele ser bastante útil para bajar la fiebre, ¿de acuerdo? Y pueden utilizar 1 gramo cada 4 horas inclusive, ¿de acuerdo? 1 gramo cada 4 horas. El paracetamol o acetaminofén vienen en tabletas de 500 y 1 gramo. Hay algunos laboratorios que como ya el Panadol, el paracetamol está muy comercializado, lo presentan con nombre un poquito más raro. Me cuento el Supracal, ¿no? El Supracal que viene es paracetamol de 1 gramo, ¿de acuerdo? Entonces, pero ese es engañar al paciente, pues porque los pacientes inteligentes no hay necesidad de engañarlos. Uno le explica, puede comprar este Supracal de 1 gramo que cuesta, es más caro que comprar un sobre de paracetamol en el cual vienen 2 tabletas de 500. Y al que sabe le dice, si es que hay que tomar 1 gramo, hay que tomar 2 tabletas de 500. ¿De acuerdo? Vienen en gotas de 100 miligramos por mililitro, es decir, 5 miligramos por gota, 5 miligramos por gota, ¿de acuerdo? Y en jarabes de 120 miligramos, o sea, en 5 mililitros, 4 cucharitas, 4, o sea, 20 mililitros es más o menos casi 1 gramo, ¿no? O una tableta, perdón, 240, 480 da, ¿no? En lactantes jóvenes, preguntas de examen, 2 gotas por kilo por dosis. En lactantes de paracetamol. 2 gotas, kilo, dosis es la dosis habitual. En niños pequeños que toman jarabe, 5 mililitros por cada 10 kilogramos de peso, ¿de acuerdo? Más o menos equivale a 15 miligramos kilogramo dosis, ¿no? Entre 14 y 20 se utiliza, ¿ya? Pero entonces, cada 10 kilos le dan 5 mililitros, ¿de acuerdo? 5 mililitros del jarabe. Efectos adversos, cuando se le está pasando la mano o el paciente está haciendo una reacción de repente de toxicidad, acúfenos, sordera, visión borrosa, erupciones cutáneas que puedan acompañarse de fiebre y lesiones mucosas, neutropenia, pancitopenia y leucopenia. ¿De acuerdo? Raro, ¿ah? Nunca he visto yo, pero siempre hay que estar advertido. El efecto más relacionado con paracetamol, el efecto más severo es necrosis hepática, ¿no? Y necrosis tubular renal y coma hipoglicémico, ¿no? Recordemos N-acetilcisteína, ¿no? Sirve las primeras 24 horas a la ingesta, dosis de 140 miligramos por kilogramo, seguido de 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas por 17 dosis. Bien, entonces, jóvenes, el famoso Panadol, paracetamol, acetaminofén, es el analgésico que, number one, el que deben de saber sí o sí utilizar, ¿de acuerdo? Después, por vía parenteral, utilizamos el metamizol, el famoso metamizol o la dipirona. Y el metamizol o dipirona vienen en ampollas, ¿no? De 2 mililitros y trae 1 gramo de metamizol. Hay muchos productos, pero como metamizol lo pueden conseguir, ¿ya? Como metamizol o dipirona, ¿no? En ampollas de 1 gramo. El metamizol, mecanismo de acción, la misma acción que es un AINES no tan potente AINES, ¿de acuerdo? Y actúa por inhibición de la síntesis de prostaglandinas, por inhibición del COX-1 y del COX-2. Tiene acción central y periférica, igual que el Panadol, y hay evidencia que actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura para bajar la fiebre, igual que el metamizol. Por eso el metamizol también es un excelente antipirético. Su uso principal es como analgésico de estados dolorosos agudos e intensos, como antiespasmódico y antipirético. Más que antiespasmódico es el efecto antiinflamatorio el que logra este efecto, ¿de acuerdo? Y una potente actividad antipirética.
El metamizol, analgésico antipirético del grupo de las pirazolonas, amplio uso en el Perú. A muchos países jóvenes se encuentra proscrito, no se utiliza por el potencial para generar agranulocitosis y anemia plástica. Es muy raro ver este efecto en nuestro medio, pero yo en lo personal no he visto nunca, y es algo que utilizo a diario casi, ¿no? Su versatilidad por las diversas presentaciones y su bajo costo lo hace un analgésico de amplio uso. La forma de ampolla puede administrarse por vía intramuscular o endovenosa. Debe de considerarse su uso en la gestante, sobre todo en el primer trimestre y en las últimas 6 semanas de gestación. El problema tiene que ver con el cierre del foramen, ¿no? Y del ductos arteriosos. Usar solo en caso de necesidad. Jóvenes, metamizol, un analgésico prohibido en muchos países, y como acá sale en este artículo, ¿no? Está prohibido en muchos países, como en los Estados Unidos, 40, en el Japón también, ¿no? Miren, Japón, Australia y gran parte de la Unión Europea solo se emplea como droga veterinaria. Por el contrario, en Alemania, el país de origen, España, Rusia, Brasil, Israel, acá en el Perú, etcétera, se utiliza ampliamente el metamizol. Ante esta situación, usar, no usar. Yo personalmente uso, es el que más utilizo como analgésico parenteral. Difícil encontrar otro que pueda suplirlo en nuestro medio por su facilidad de encontrarlo, lo barato que es, ¿de acuerdo? Vienen en metamizol sódico, hay en vía oral también, ¿de acuerdo? El metamizol sódico en frasco gotero se conoce como Repriman. Y mire, a diferencia del paracetamol, que se utiliza 2 gotas kilogramos dosis, en los niños pequeños se utiliza 1 gota kilo dosis, ¿de acuerdo? Pregunta de examen, jóvenes, ¿ya? ¿Anotaron? No. Bueno. No. Presentaciones en la ampolla en genérico. El Panadol, dicho ese paso, jóvenes, Panadol ya hay en nuestro medio por vía parenteral también, ¿ya? Eso me olvidaba, ¿de acuerdo? Existe Panadol de 1 gramo vía parenteral. El problema es que es caro, 40 soles más o menos la ampolla, ¿ya? El metamizol pues no llega ni al sol, creo, en fin. Ampolla genérico, 1 gramo, 2 mililitros, dosis máxima a utilizar más o menos 8 gramos por día, y en tabletas 500 miligramos, ¿no? Como Novalgina, gota, jarabe, ampollas también, y Repriman, ¿no? Que viene en gotas, ¿de acuerdo? Entonces, y yo les decía que similar al metamizol casi no hay, pero sí hay algo bastante similar, el cual yo he utilizado mucho durante una época, es el clonicilato de lisina. Yo estoy seguro que muchos médicos desconocen la existencia de este medicamento, y es un analgésico bastante parecido al metamizol. Es un derivado antranílico, inhibidor periférico de la ciclooxigenasa 1 y 2, como el metamizol, un AINE muy débil, pero de acción analgésica muy buena. No posee acción antipirética a diferencia del metamizol, no hay que usarlo en caso de fiebre, pero sí como analgésicos. Ya vienen en tabletas de 125 cada 8 horas, y para usos de parenteral vienen en ampollas de 100 miligramos cada 8 horas. A diferencia del metamizol, que se utiliza 1, 2 gramos cada 8 horas, esto viene en ampollas, hay que utilizar 100 miligramos cada 8 horas. Bastante parecido su uso al metamizol. El nombre comercial básicamente hay como dorixina. A veces es difícil de encontrar en ampollas, pero mis pacientes que son alérgicos al metamizol y yo los voy a operar, una buena alternativa es previamente decirle que consigan dorixina, ¿de acuerdo? Básicamente para ese uso. Se puede usar por vía intramuscular o por vía endovenosa. Igual también el metamizol se puede utilizar en forma intramuscular o endovenosa. Después tenemos el tramadol. El tramadol, como les decía, es un analgésico opioide débil, ¿de acuerdo? Es un analgésico de acción central cuya eficacia es debida a la sinergia a dosis terapéuticas.
de un efecto opioide debido a la fijación con receptores opiáceos del tipo U y un efecto monoaminérgico central debido a la inhibición de recaptación de noradrenalina y serotonina. Todo eso, mecanismos que están implicados en el control, en el control de la transmisión del dolor nociceptivo. El primer dolor que vimos, el nociceptivo, ¿no es cierto? El tramadol debería de ser de venta con receta, por supuesto, como es un opiáceo, igual es un opiáceo, ¿no? Debería de ser de venta con receta. En muchos lugares, por supuesto, que sí piden receta para recetar el tramadol. El nombre comercial más caro es el Tramal, pero venden más baratos con otros nombres. Tabletas bioral de 50 y 100 miligramos. El Tramal, viene también Tramal Long de liberación prolongada de 50 y 100, y en ampollas de 50 miligramos en 1 mililitro y de 100 miligramos en 2 mililitros. La ampolla de 100 miligramos en 1 mililitro se puede usar de vía endovenosa, pero sobre todo es para uso subcutáneo, ¿de acuerdo? Con una jeringa, la más chiquita, esa de tuberculina, ¿cuánto tiene de capacidad, jóvenes? 1 mililitro. Un mililitro, entonces uno carga una ampolla de tramadol de 50, tramal, y lo coloca subcutáneo. Y ahora le voy a decir por qué razón subcutáneo. Y la ampolla de 100 mililitros que vienen en 2 mililitros, de 100 miligramos, perdón, 100 miligramos en 2 mililitros, básicamente para ser utilizado por vía endovenosa. Puede ser utilizado por vía intramuscular también, pero básicamente su uso es para endovenoso. El gran problema con el tramadol es que produce náuseas y vómitos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es su efecto. Bueno, todos los opiáceos producen eso en términos generales, ¿ya? Náuseas y vómitos, y también produce hilio, ¿no? Hilio, ¿ya? Es decir, parálisis intestinal, por lo menos disminuye la motilidad intestinal, produce, entonces, cuando van a colocar tramadol endovenoso, es mejor asociarlo a dimetilinato, ¿de acuerdo? Con dimetilinato previamente, vía endovenoso, y se coloca la ampolla en un volutrol. Ya saben lo que es un volutrol, ¿no es cierto? Y se lo gotean en más o menos 20 a 30 minutos, ¿de acuerdo? Una infusión lenta. Entonces, si se lo ponen en bolo, lo van a hacer vomitar al paciente. Y se evita generalmente ese efecto de náuseas y vómitos. No suele suceder cuando lo administran por vía subcutánea, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente cuando lo administran como analgesia de rescate, 50 miligramos por vía subcutánea, no produce náuseas y vómitos. En un paciente posoperado, yo le indico metamizol cada 8 horas, ¿de acuerdo? Y si es que además le duele, entonces podría administrar yo tramadol 50 miligramos subcutáneo cada 8 horas o a 12, según como tenga dolor. O en todo caso, si es que además de eso el dolor es más fuerte y no calma, de repente podríamos utilizar una infusión de una ampolla de 100 miligramos en un Volutrol, y por lo general con este tipo de terapia, el dolor postoperatorio, que ya suele ser intenso, ¿no? Puede calmar. ¿Se entendió esta parte? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, hoy ha salido ya en nuestro medio, tenemos el tapentadol, que es del mismo grupo del tramadol, ¿de acuerdo? Y pero la cantidad de náuseas, hilio, es un poco menor que sí el tramadol, ya lo hemos usado, y sí, por lo menos el dolor es menos. El nombre comercial es Paxelis Retard de 50 miligramos, caja por 10 tabletas, hay que hacer una receta. La dosis usual es una tableta Retard de 50 cada 12 horas, es decir, con 2 tabletitas sumadas generalmente, sumado a por decirle paracetamol 1 gramo, logran una excelente analgesia para la mayoría de las situaciones. ¿De acuerdo? Estamos hablando de dolores quirúrgicos, etcétera. Lógico, no tiene pues ninguna acción ni alguna actividad antipirética.
¿Cuáles son los mejores hasta ahora los mejores antipiréticos? El Panadol y el Metamizol, ¿de acuerdo? Si el paciente puede tolerar la vía oral, Panadol. Si uno tiene fiebre por una gripe, un cuadro estos de acá, Panadol, paracetamol. Y si es que están con náuseas, vómitos, si el paciente no puede tragar pastillas, entonces el metamizol. Generalmente 1 gramo de metamizol logra bajar la mayoría de los cuadros febriles. Le asocian medios físicos, por supuesto, ¿no? Dentro del grupo también de los opiáceos, ¿no? Tenemos la oxicodona. Es aceptable absorción por vía oral, no es generalmente muy influida por alimentos. Alcanza una biodisponibilidad superior a la morfina, ¿no? Y su disponibilidad de recetas sería en recetario doble y registrar su venta. Esto de acá es un opiáceo fuerte, ¿no? Está su uso básicamente aprobado para dolores oncológicos. La presentación más viene como Oxycontin de 10, 20 y 30 miligramos en forma de tabletitas. No está disponible en muchos sitios, en la Clínica del Pacífico y quizás en el Hospital de las Mercedes puedan encontrar Oxycontin también en el hospital regional, ¿de acuerdo? Tiene que ser una doble receta, poner el diagnóstico muy claro, etcétera. Para el Ministerio de Salud hay un recetario especial, no todos los médicos lo pueden recetar, los oncólogos, los anestesiólogos, etcétera, ¿de acuerdo? Pero en los hospitales debería haber para los pacientes con dolor oncológico. Después el más conocido, la morfina, un analgésico opioide del tercer escalón para el tratamiento de dolor, pero de uso inicial para infarto agudo de miocardio como analgesia perioperatoria también. Vienen en cápsulas Retard de 10, 30 y 60 y las soluciones inyectables en ampollas de 10 miligramos en 1 mililitro y de 20 miligramos en 1 mililitro. Para el dolor agudo, la morfina, muy bueno, jóvenes, en los pacientes con infarto de miocardio, ¿no? 2,5 cada 5 minutos, es decir, 2,5 miligramos. Si la ampolla trae 10 miligramos, es un cuarto de ampolla, ¿de acuerdo? Cada 5 minutos hasta que cede el dolor. Y en una perfusión intravenosa, dosis inicial de 5 a 15 miligramos en 30 minutos. 5 a 15 miligramos, ¿no? ¿Ya? En 30 minutos. Intramuscular de 5 a 15. Cuando vamos a usar esto, generalmente lo tenemos al paciente con vía bien hidratado, ¿de acuerdo? Se puede usar también en forma subcutánea, ¿no? Para el dolor crónico, vía oral, ¿de acuerdo? Entonces, pero esto de acá, pues como la morfina va a producir al final dependencia, ¿no? Pero por eso, no lo vamos a recetar, por eso no, si hay un paciente que requiere de utilizar morfina, sobre todo en dolores agudos, es mejor utilizar morfina. En cuenta, en el postoperatorio inmediato de cirugía de tórax, por una toracotomía duele mucho, o cirugías grandes, deberíamos de utilizar más morfina, ¿de acuerdo? Y por 24 horas, ¿no? 12, las primeras 24 horas, sobre todo, que es el dolor mayor, estoy seguro de que muchos de los pacientes con morfina no van a presentar dolor. Pero como le digo, hay mucho reparo y además no es muy cómodo para el médico hacerlo, ya que tiene que hacer doble receta, tiene que justificar. Bien, les agrego 2 cosas más. La iosina butilbromuro, que se conoce con el nombre de buscapina, ¿ya? Es un excelente antiespasmódico, ya como lo sugiere su nombre, se utiliza básicamente para dolores de dolor visceral de tipo cólico, ¿de acuerdo? Actúa sobre la causa de dolor, sobre todo el espasmo muscular mismo, en relación a los cólicos. Es un fármaco anticolinérgico, elevada afinidad hacia los receptores muscarínicos. Esto es la primera clase de farmacología que les hacen de los receptores muscarínicos, ¿no? Localizados en la célula de músculo liso del tracto digestivo, es espasmolítico, pero en términos generales, el nombre es buscapina, ¿no? Viene muchas veces asociado también a metamizol, buscapina compuesta, ¿de acuerdo? Buscapina compuesta. Vienen en comprimidos, ampollas de 20 miligramos. Y otro similar que también es muy utilizado es la pargeberina clorhidrato, que es el famoso Plidan.
El pargeviriato es un fármaco espasmolítico, igual que la iosina metilbromuro, pero esta de acá cuando se utiliza compuesta no viene con metamizol, sino viene con cloricilato de lisina, que les decía yo, ¿no? La dorixina. Y tiene muy buen efecto antiespasmódico. Entonces, y es lo que más utilizan los médicos generales en las emergencias. Pero en lo personal, yo para tratar cólicos renales o cólicos vesiculares jóvenes, no suelo utilizar mucho buscapina compuesta, ni pargeverina, ni plidán compuesto. Yo veo de que en la emergencia lo primero que viene con un dolor vesicular o un dolor de un cólico renal, los médicos colocan una vía y colocan buscapina compuesta o utilizan plidán compuesto. Y puede ser que en algunos les dé efecto, pero no suele ser muy bueno, no pasa. Entonces de repente me hacen una interconsulta a mí y ya cuando le han colocado buscapina compuesta y clidán compuesto. Generalmente yo prefiero iniciar tanto un cólico vesicular como un cólico renal con otro esquema, que se los voy a decir después, ¿de acuerdo? Pero no soy muy, mucho de utilizar antiespasmódicos, por lo menos solo, ¿de acuerdo? ¿Se puede utilizar de inicio? Sí. Observan 20, 30 minutos, si es que le pasa. Si es que no le pasa, entonces, tenemos que recurrir al plan B. Entonces, para el plan B vamos a ver algunas otras cosas. Bien, después vamos a tener una próxima clase sobre AINES, pero vamos adelantando con algunos AINES que sobre todo tienen muy buena acción analgésica. ¿De acuerdo? El ibuprofeno, ¿no? De estos AINES poseen importante acción analgésica, siendo de amplio uso como antipiréticos en los Estados Unidos. Como no se utiliza mucho metamizol allá y paracetamol tampoco se utiliza mucho en los Estados Unidos, utilizan más ibuprofeno, tanto para bajar la fiebre como para calmar el dolor, ¿de acuerdo? Y como les decía, en la próxima clase sobre AINES vamos a saber también sus efectos. El ibuprofeno suele venir en tabletas de 400 miligramos por tableta, hay tabletas también de 200, y el naproxeno viene en tabletas de 275 y 550 miligramos, ¿de acuerdo? Por tableta, ¿ya? Ambos son buenos AINES y son buenos analgésicos, y también tienen, sobre todo el ibuprofeno, acción antipirética, ¿de acuerdo? Entonces, se usa con bastante frecuencia, pero recordemos como AINES, ¿no? Estos sí producen más gastrolesividad que el Panadol, que el paracetamol, ¿de acuerdo? Pero son excelentes como analgésicos y el ibuprofeno sobre todo como antipirético. Después pasamos al diclofenaco, también es un AINES, ¿ah? Si se quiere un buen antiinflamatorio que tenga acción analgésica, se debe considerar el diclofenaco. En cambio, como les decía yo, el metamizol básicamente tiene acción analgésica y es un AINES débil, ¿de acuerdo? Por la vía oral puede asociarse con paracetamol y por vía parenteral se usa en asociación con el metamizol, sobre todo para cuadros agudos de cólicos vesiculares o ureterales. Considerar utilizar también simultáneamente inhibidores de bomba de protones por su capacidad de causar gastropatía ácida, ¿no? Evitar administrar más de 100 miligramos al día. Las ampollas vienen de 75, es decir, 2 ampollas por vía parenteral, están hechas para uso intramuscular, ¿de acuerdo? Ahí veo de que algunos que usan endovenoso no, están hechas para uso intramuscular, por si acaso. El diclofenaco de 50 miligramos por tableta, diclofenaco sódico, administrar cada 8 horas. En algunos productos, como el dolocorralán, que viene asociado a paracetamol, vienen en diclofenaco 25 miligramos, ¿ya? Y el diclofenaco en ampollas de 75, ampollas de 3 mililitros para uso exclusivo intramuscular, se puede utilizar cada 12 horas. Denle un check porque luego vamos a ver la utilidad que tiene. Pero en términos generales es un muy buen analgésico, ¿de acuerdo? Muy buen analgésico, también con acción antiinflamatoria. Después pasamos ahora a ver algunos AINES, pero que básicamente se caracterizan más que por su acción
antiinflamatoria por su acción analgésica, se utiliza más como analgésicos. El ketorolaco indicado para el dolor moderado severo por no más de 5 días, como AINES, tiene acción antiagregante plaquetaria, es mejor no usarla en pacientes con ACVs o con cuadros ulcerosos activos, ¿no? Antes de la cirugía, porque puede provocar sangrados. El ketorolaco se usa mucho, vienen en tabletas de 10 miligramos, ¿ya? Cada 8 horas se puede administrar, la dosis promedio 30 miligramos al día, ketorolaco de 30 y 60 por vía parenteral, ampollas de 1 mililitro de uso endovenoso o intramuscular, ambos se puede utilizar por vía endovenoso o intramuscular. Yo ya no utilizo mucho ketorolaco, aunque es un buen analgésico postoperatorio. Generalmente uso metamizol y lo asociaba a ketorolaco 30 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿no? Y bueno, pero hay que colocarle omeprazol. Ya no lo utilizo, ¿por qué? No porque sea malo, sino porque ha salido otros mejores. ¿Y qué mejores que estos han salido? Ha salido el ketoprofeno y el desketoprofeno. Este es mejor que este, pero este es más caro que este de acá. En uso común generalmente utilizo ketoprofeno, un ser promedio, y si el paciente es asegurado en convenios, etcétera, pido desketoprofeno porque es mejor, es más caro, ¿no? Pero, en fin. El ketoprofeno, joven, es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo con una potente actividad analgésica. Sirve para tratamiento de enfermedades reumáticas, traumatológicas, procesos inflamatorios en general. Su poder analgésico es mejor que ibuprofeno o diclofenaco y la dosis habitual entre 50 a 200 miligramos kilogramos. Viene en tabletas de 100 miligramos y en ampollas de 100 miligramos para uso endovenoso o intramuscular, siempre cuando sea el profenil, ¿ya? Se coloca generalmente 100 miligramos cada 12 horas, ¿de acuerdo? Con la dosis usual entre 50 a 200 miligramos día. Generalmente no hay que sobrepasar de 100 miligramos y me suele dar una potente acción analgésica. Yo diría que en el 90-95% logra calmar. Si es que además de eso el paciente necesita una dosis de rescate, de repente le agrego tramadol 50 subcutáneo y ya con eso bien raro que necesite el paciente algo más, ¿de acuerdo? El dexketoprofeno es similar al ketoprofeno, pero con mejor acción analgésica, y las mismas indicaciones y contraindicaciones. La dosis máxima diaria es 150. Su uso endovenoso es mejor en infusión en Voltol en 20 a 30 minutos. Viene como Ketese, se llama Ketese. Dexketoprofeno, 50 miligramos en ampollas de 2 mililitros para uso intramuscular o endovenoso, cada 8 horas a 12 horas. Esta es una muy buena alternativa si es que viene un paciente a la emergencia de una clínica, es asegurado y de repente de arranque quieren utilizar un muy buen analgésico, inicien con este de acá y después le pueden dejar metamizol cada 2 gramos cada 8 horas, ya bien raro que necesiten otra cosa, ¿ah? ¿De acuerdo? Ya bien raro que necesiten otra cosa. Bien. El Pidan compuesto, como les decía, inyectables, entonces me ha saltado, ¿no? Vienen en NF compuesto, pargeverina con clorhidrato, con clonicidato de lisina, ya le hemos dicho, ¿no? Las dosis. Jóvenes, esto es para el tratamiento del dolor y de la fiebre igual, para Panadol con metamizol. El ibuprofeno se utiliza mucho en los Estados Unidos también como antipirético. Y les hablaba del dolor neuropático. El dolor neuropático es una cosa terrible, jóvenes, de tratar. Tengo pacientes con dolor neuropático, sobre todo posoperados de hernias, que le queda un dolor crónico allí. Dolor, doctor, tengo dolor, etcétera. Y como les decía, eso es ya por irritación del nervio, ya no tiene un origen nociceptivo, ¿no? O visceral. En el caso de la neuralgia y trigémino, es el único caso en la que la carbamazepina ha demostrado eficacia. Es un tipo, la neuralgia y el trigémino, lo que está llevando neurología, ¿no es cierto? Y tiene pues otro esquema que es diferente al uso de la terapia convencional. Se puede utilizar antidepresivos tricíclicos y antiepilépticos inclusive para tratar. No vamos a ahondar mucho, pero se utiliza la pregabalina,
y la gabapentina como analgésicos, ¿de acuerdo? La pregabalina, ¿no? Vienen en tabletas de 25, 50 y 150, ¿de acuerdo? Miligramos, y en el cual hay que usar en forma progresiva. Causa ciertas alteraciones neurológicas, hay que evitar, tener cuidado cuando manejan, etcétera, etcétera, ¿no? Igual la gabapentina, medicamento utilizado para ayudar a manejar ciertas convulsiones epilépticas y aliviar el dolor para algunas afecciones como el herpes zóster, de cuenta, ¿no? La neuralgia posherpética. Mareo y somnolencia son efectos indeseables, digamos. En dolor neuropático, dosis inicial de 900 miligramos a día, repartida en 3 tomas, 300, 300, 300, y de acuerdo a eso progresar. Pero como les decía, yo el dolor neuropático de mis pacientes lo derivo al neurólogo generalmente, ¿no? Es frustrante, ¿no? Pero hablo con el internista también que lo maneja, ¿no? Y generalmente ya lo derivo, ¿no? Hay veces, o al especialista al consultorio de terapia de dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que hacerle bloqueos y se usa corticoides también, ¿de acuerdo? Entonces las infiltraciones, todas estas cosas pueden ayudar o a disminuir el uso de pregabalina o gabapentina. La neurolisis también, al final, es decir, hay varias formas de hoy en día tratar. En la práctica, jóvenes, y como les decía yo, ¿no? En la práctica, si se requiere calmar un dolor traumático, primero averiguar por contraindicaciones o reacciones adversas a medicamentos, a los antecedentes patológicos, si hay coagulopatías, enfermedades ulceropéticas. Si no hay ninguna contraindicación del paciente para utilizar analgésicos al libre albedrío, siempre hay que colocar una vía, ¿de acuerdo? Con que le coloquen una vía al paciente. No saben en qué momento van a hacer una reacción alérgica el paciente, ¿no? Y van a necesitar una vía y le colocan metamizol, generalmente 2 gramos endovenoso en el Voltor en 20 a 30 minutos, ¿de acuerdo? Y simultáneamente, si el dolor es muy fuerte, le pueden colocar un AINES que coayude con el metamizol. Generalmente diclofenaco intramuscular o ketoprofeno 100 miligramos intramuscular endovenoso, o mucho mejor el desketoprofeno 25 endovenoso. Con esta asociación de metamizol con un AINES, casi el 90% de los casos lo van a poder tratar adecuadamente. Yo en estos tipos de pacientes, etcétera, siempre considero aplicar un inhibidor de bomba de protones. Generalmente utilizo omeprazol 40 miligramos intravenoso. ¿De acuerdo? Este es para los pacientes con dolor traumático. No hay que dejarlos sufriendo del dolor. ¿De acuerdo? Una fractura duele, jóvenes, duele horrible, ¿no? Los que han sufrido una fractura saben lo que es esto. Primero hay que colocar una vía, inmovilizar esa pierna y aplicar los analgésicos. ¿De acuerdo? Raro tener que utilizar morfina, pero en caso de fracturas muy severas, etcétera. El problema de la morfina es de que puede provocar hipotensión en el paciente, ¿no? Y más daño, hay que tener cuidado con el uso. Y también altera el estado de conciencia en un paciente que lo queremos despiertos. ¿De acuerdo? Bien, y para los dolores viscerales, también hacer primero una buena historia clínica, antecedentes y ver reacciones adversas, y solo calmar el dolor de ser muy necesario. Si es que tenemos un dolor visceral y no sabemos las causas, no tenemos un diagnóstico, entonces hay que tener cuidado de calmar mucho ese dolor. Si es que estamos sospechando en un dolor, en un abdomen agudo, en términos generales, mucho cuidado. Primero, también una vía, y el único analgésico que se ha comprobado que podríamos utilizar más o menos con seguridad en un abdomen agudo es tramadol. Tramadol 100 miligramos en Volutrol, 20 a 30 minutos, y ya les decía que al usar tramadol, el efecto indeseable, ¿cuál va a ser? Chicos. Náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos. Por eso que hay que administrar dimetilinato 50 miligramos en ampolla en forma endovenosa y considerar aplicarle también un inhibidor de bomba de protones. El tramadol no es un AINES, entonces no voy a alterar yo la evolución de un abdomen agudo. De repente tiene un trauma y tampoco el metamizol también es un AINES débil, ¿de acuerdo? Eh, entonces podría alterar la evolución, la clínica de ese abdomen,
Entonces, en términos generales, tramadol. Y si es que es un dolor visceral de tipo cólico, sí, quizás aquí sí utilizar la buscapina, ¿no? O el Plidan puedan ayudar, ¿no? Ya casi no viene buscapina simple o Plidan simple. En las emergencias tienen como yosina, ¿ya? Entonces pueden aplicar yosina, un antiespasmódicos, ¿no? Y tramadol para el manejo del dolor. Si ustedes se saben estas dos de acá, casi ya tienen un buen arsenal como para poder estar haciendo una guardia en una emergencia y por lo menos tratar el dolor agudo, ¿no? Pero recuerden, si es que van a llamar a un especialista, o cirujano, traumatólogo, para valorar el dolor, en la medida de lo posible, eviten un poquito el uso de los analgésicos hasta que no lo vea el médico. Y si es que va a demorar demasiado, entonces anótenlo bien en la historia clínica, la intensidad en una escala visual análoga, lo anotan, le administran la analgesia, esperan a que llegue el médico, pero le tienen que decir, le tienen que decir, doctor, por si acaso el paciente se da con mucho dolor, le he tenido que aplicar metamizol y no le pasaba, así que le apliqué tramadol y ya con eso le pasó, de repente no le pasó, o en este caso le coloqué metamizol 2 gramos y de ketoprofeno, con eso ya le pasó. Y si usted